En las humildes tierras de Judea emergió un hombre desprovisto de riquezas u ostentación, cuya vida se distinguió por la compasión y una profunda sencillez. Con palabras de amor, perdón y justicia, caminó entre la gente común, sembrando una esperanza que desafiaba las rígidas estructuras de poder y opresión de su tiempo. Mientras tanto, un imperio se alzaba con imponente majestuosidad, esculpido en mármol y sostenido por la disciplina militar. Roma, emblema de conquista y dominio, desplegaba sus monumentos como testigos de su gloria, su cultura teñida de orgullo y ambición, su fuerza grabada en la sangre de los sometidos. Pero en los márgenes de su poder, lejos de sus palacios dorados, se gestaba algo que ni emperadores ni legiones podrían detener. En este escenario, almas cuyos destinos se entrelazarían impetuosamente avanzaban hacia lo inevitable. Longinos, un soldado endurecido por los rigores de la guerra. Barrabás, un ladrón atrapado en las sombras de su propia rebeldía. Judas, un apóstol desgarrado entre la lealtad y el tormento de su corazón. Simón, un hombre sencillo arrancado de su vida cotidiana para cargar un peso que no buscó. Pilatos, un gobernador atrapado entre el peso de Roma y el clamor de un pueblo al que nunca comprendió. Caifás, un sumo sacerdote dispuesto a sacrificar a un hombre para preservar el poder de una nación. Y Jesús, que llegó al mundo de forma inesperada, trajo consigo la sombra de una revolución que haría temblar a Roma, donde los césares jugaban a ser dioses y las legiones escribían la historia con sangre. Esta es la historia de un reino que no pertenecía a este mundo, y de los hombres que, sin imaginarlo, fueron testigos y actores de la mayor redención jamás contada. Jesús, el precio de la redención. José y María viajaron a Belén por mandato del censo decretado por el emperador Augusto. Judea, aunque aún no era una provincia romana directa, funcionaba como un reino vasallo bajo el gobierno de Herodes el Grande, un monarca astuto que, con el favor de Roma, mantenía su trono siempre bajo la sombra vigilante de César. El censo no era solo un recuento poblacional, era una herramienta de dominio, una afirmación del yugo imperial que servía para recaudar tributos y recordar a cada habitante a quién pertenecía su existencia. José, descendiente del linaje de David, acudió a Belén, la ciudad de sus ancestros, para inscribirse. Así, un edicto romano frío y calculador se convirtió sin saberlo en el instrumento de una antigua profecía, la de Miqueas, que anunciaba que el Mesías nacería en esa misma tierra. Tras un agotador viaje desde Nazaret, José y María llegaron a Belén. La ciudad hervía de viajeros convocados por el censo y ninguna posada les abrió sus puertas. Una familia conmovida les ofreció cobijo en un humilde establo. Entre el aroma del heno y el calor de los animales, María dio a luz a Jesús, envolviéndolo en paños y acostándolo en un pesebre. Allí, en la forma más pura y sencilla, nació la promesa de redención. Mientras en Roma se alzaban estatuas para eternizar la gloria de los césares, en Belén llegaba un rey cuyo reinado transformaría la historia con amor y sacrificio. Su humilde entrada anunciaba un reino distinto, donde los últimos serían primeros
y la grandeza se mediría por el servicio, no por el poder. Los pastores, hombres toscos de los campos, fueron los primeros en presenciar el milagro, llamados por un coro celestial que proclamaba paz a los de buena voluntad. En la quietud de una noche cualquiera, el cielo rozó la tierra. El Salvador había llegado y su luz, aún tenue, comenzaría a arder en los corazones de quienes lo conocerían, incluso en los confines más sombríos del vasto imperio romano. Lejos, en las tierras del este, 3 sabios escrutaban el firmamento. Astrónomos de fe y ciencia leían las estrellas y las antiguas profecías. Una luz nueva brillaba en lo alto, una estrella desconocida. Este grupo de sabios emprendió un viaje que quedaría inscrito en la historia. No eran monarcas, como siglos después se les recordaría, sino magoi, astrónomos y sacerdotes de Oriente, hombres versados en las escrituras antiguas y los signos celestes. Sus ojos se posaron en un fenómeno inesperado, una nueva luz brillando con inusual intensidad. No era un cometa errante ni una conjunción ordinaria. Era un presagio, una señal que anunciaba el nacimiento de un rey más grande que los emperadores de la tierra. Con ese convencimiento prepararon sus caravanas y partieron, dejando atrás los templos de Persia o Babilonia, atravesando desiertos y montañas con la certeza de que su destino los esperaba en Judea. «Ha nacido un rey», murmuró Melchor, acariciando su barba blanca. Melchor, de Persia, anciano de mirada sabia, dejó atrás su tierra cruzando desiertos y ciudades bulliciosas. Pasó por Babilonia, donde los astrólogos susurraban sobre los cielos, y escaló montañas áridas, guiado por una certeza divina. Gaspar, de piel curtida por el sol indio y vestiduras tejidas con hilos dorados, abandonó templos y selvas. A través de ríos caudalosos, la estrella lo llamaba cada noche, un susurro luminoso que lo llevaba hacia el oeste. Baltasar, imponente en sus túnicas de Arabia, venció dunas y tormentas de arena. En cada oasis oía ecos de un rey recién nacido y su alma se encendía con la esperanza de hallar al Salvador. Guiados por esa misma luz, los 3 se encontraron en una encrucijada bajo el cielo estrellado. Compartieron sus visiones y supieron que sus caminos convergían. Juntos avanzaron hacia Jerusalén y de allí a Belén, hasta el establo donde un niño envuelto en pañales encarnaba la redención. No anhelaban riquezas ni poder, solo deseaban arrodillarse ante él. Al llegar a Jerusalén, los magos preguntaron por el rey de los judíos. Sus palabras llegaron a los oídos de Herodes, un títere de Roma que gobernaba con crueldad y paranoia. El temor se instaló en su pecho como una serpiente. Si había nacido un rey, podía ser una amenaza para su trono. Herodes los recibió con falsa cortesía y les pidió que, al encontrar al niño, le informaran para ir a adorarlo, pero en su corazón solo albergaba la intención de asesinarlo. Los magos siguieron la estrella hasta Belén. Cuando encontraron al niño, se postraron con reverencia y le ofrecieron sus dones, símbolos cargados de significado profético. Cada ofrenda era un mensaje silencioso, un presagio del destino de aquel niño en el pesebre. Melchor le ofreció oro, símbolo de la realeza de Jesús. El oro anunciaba su reino eterno, no de esta tierra, sino del espíritu. Gaspar, el más joven con piel clara, le llevó incienso, símbolo de la divinidad. Y por último, Baltasar, de piel oscura, le regaló mirra usada en embalsamamientos, anticipando el sufrimiento y la muerte de Cristo. La mirra hablaba de la cruz, del dolor y de la resurrección. Así, los magos no solo reconocían al Mesías, sino que anticipaban la totalidad de su misión: nacer, morir y vencer a la muerte por amor a la humanidad. Aquella noche, los sabios soñaron con un ángel que les advirtió sobre Herodes. Decidieron regresar a sus tierras por otro camino, dejando atrás la escena de un niño dormido, ajeno al destino que le aguardaba.
Herodes, consumido por el miedo a perder su trono, desató su furia al darse cuenta de que los sabios no regresarían para informarle del paradero del niño. En su paranoia, ordenó una atrocidad sin precedentes: la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. La ciudad se tiñó de rojo, del rojo de la sangre inocente que corría por sus calles de piedra. El llanto de las madres desgarró el amanecer mientras los soldados irrumpían en cada hogar con acero implacable. Entre los soldados encargados de ejecutar la orden estaba Longinos, un centurión curtido por las guerras del imperio. Nacido en Capadocia, había ascendido en las filas romanas gracias a su destreza en el combate y su lealtad inquebrantable a Roma. Su vida era la espada y su fe estaba en el poder de César, pero ese día algo cambió. Longinos irrumpió en una casa humilde, donde una madre apretaba a su hijo contra el pecho, rogando por su vida. Por un instante sus ojos se encontraron. Longinos sintió algo quebrarse en su interior. Recordó a su propia madre, años atrás, despidiéndose de él cuando partió a la guerra. Su mano tembló sobre la empuñadura de la espada. Sin embargo, la orden era clara y Roma no perdonaba a los débiles. Cumplió su deber, pero salió de aquella casa con la armadura más pesada que nunca. A partir de ese día, la imagen de aquella madre y su hijo lo perseguirían como una sombra, una herida invisible que ni el acero ni la gloria podían sanar. Mientras tanto, un ángel advirtió a José en sueños, instándolo a huir con María y Jesús hacia Egipto. En medio de la noche, emprendieron el camino hacia el exilio, mientras las voces de las madres resonaban como un lamento en la tierra. Así, la vida de Jesús comenzó con una persecución despiadada, con la humildad de un refugio en tierras extranjeras y con la promesa de que, a pesar de la oscuridad, la luz seguiría brillando. Y en las sombras, un soldado romano empezaba a cuestionar su alma. Por otro lado, en las calles de Roma, los senadores debatían leyes y los gladiadores derramaban sangre para entretener a las masas. Nadie en la ciudad eterna sabía que en un pesebre había nacido quien transformaría el corazón del imperio. El círculo estaba trazado, la estrella había brillado y la historia apenas comenzaba. Años después, con la noticia de la muerte de Herodes, José recibió una nueva visión. Era seguro regresar. La familia dejó Egipto y se estableció en Nazaret, un pequeño pueblo olvidado por los poderosos, pero destinado a ser cuna de la redención. Allí, Jesús creció en humildad, aprendiendo el oficio de carpintero junto a José. Sin embargo, la chispa divina que habitaba en él no podía ocultarse para siempre. A los 12 años, durante una visita a Jerusalén, se perdió entre las columnas del templo. Sus padres, angustiados, lo buscaron sin descanso hasta hallarlo dialogando con los doctores de la ley. Los ancianos, fascinados, escuchaban a aquel niño hablar con una sabiduría que trascendía su edad. ¿Por qué me buscaban?, les dijo a sus padres cuando lo encontraron. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? María guardó esas palabras en su corazón, comprendiendo que la misión de su hijo apenas comenzaba y que aquel niño que había nacido en un pesebre estaba destinado a cambiar el mundo para siempre. Luego Jesús regresó a Nazaret, donde vivió en obediencia y discreción durante años. Sin embargo, en los caminos polvorientos de Galilea, la historia comenzaba a moverse. La voz de Juan el Bautista resonaba en el desierto, clamando por la conversión y anunciando la llegada de alguien más grande. Y así, en las aguas del río Jordán,
Cuando Jesús descendió para ser bautizado, los cielos se abrieron y la voz de Dios proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En los años siguientes, Jesús caminó por los senderos polvorientos de Galilea, reuniendo poco a poco a aquellos que se convertirían en sus discípulos. Junto al lago de Genesaret, llamó a pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes dejaron sus redes para seguirle. Les habló de un reino diferente, no forjado con espadas, sino con amor y justicia. Jesús, con una personalidad serena pero imponente, irradiaba una compasión que traspasaba las barreras de la sociedad. Se acercaba a los marginados sin vacilación, tocando a los leprosos, comiendo con publicanos y hablando con mujeres rechazadas, como si cada alma herida fuera un tesoro. Su mirada, llena de ternura, podía consolar al más desesperado, pero su voz, cuando denunciaba la injusticia, resonaba como un trueno que sacudía las estructuras del poder religioso. Tenía una inteligencia aguda, capaz de desarmar a los más sabios con respuestas que desbordaban sabiduría. Pero no usaba ese intelecto para humillar, sino para iluminar. Enseñaba con parábolas, traduciendo las verdades más elevadas a historias simples que tocaban los corazones. Su capacidad de perdón era inagotable. Lavó los pies de Judas sabiendo que lo traicionaría, oró por quienes lo crucificaban y prometió el paraíso a un ladrón en su último aliento. Su amor era tan radical que transformaba el sufrimiento en redención, y su presencia era tan luminosa que incluso en la oscuridad de la cruz parecía que la esperanza nunca moriría. Jesús era, en cada gesto y palabra, la encarnación viva de la misericordia y la verdad. Un faro de luz en medio de un mundo marcado por la violencia, cuya personalidad no solo cambió la historia, sino que sigue resonando como un eco eterno en los corazones humanos. Viajó de aldea en aldea, predicando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Curó leprosos con solo tocar su piel, devolvió la vista a los ciegos y levantó a los paralíticos, mostrando que el poder divino habitaba en él. Cada milagro era un eco de compasión que atraía multitudes, pero también avivaba la sospecha de las autoridades religiosas. En los salones sombríos del templo, José Caifás se alzaba como la autoridad suprema del pueblo judío. Su túnica sacerdotal, bordada con hilos de oro, reflejaba un poder que no venía de Dios, sino de Roma. Aunque era un líder espiritual, era más un político astuto, un hombre que había aprendido a sobrevivir en la encrucijada de la fe y el imperio. Años atrás, su ambición lo había llevado a lo más alto. Había desposado a la hija de Anás, el patriarca de una dinastía de sumos sacerdotes, y con su respaldo había asegurado su dominio sobre el Sanedrín. Su misión no era guiar al pueblo en la senda de Dios, sino mantener el delicado equilibrio que sostenía su poder. Roma exigía paz, y cualquier amenaza debía ser sofocada antes de que estallara en revuelta. Pero un hombre sin ejército, sin riquezas, sin armas, y sin embargo, su sola voz estremecía a Jerusalén. Decían que curaba a los enfermos, que expulsaba demonios, que hablaba con la autoridad de los antiguos profetas. Pero lo más peligroso era su mensaje. Un reino no de este mundo, un poder que no venía de Roma ni del templo. Los pobres lo aclamaban, los fariseos lo temían, y Caifás entendió que no podía permitirse ignorarlo. Este hombre del cual hablaban, en Caná, transformó el agua en vino durante una boda, revelando su naturaleza divina sin buscar reconocimiento. En las colinas, pronunció palabras que resonarían por siglos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sus parábolas, cargadas de sencillez y sabiduría, desafiaban las normas establecidas y abrían los ojos de los humildes. Mientras recorría caminos, enseñaba a sus discípulos sobre la humildad, la fe y el perdón. Les mostró que el liderazgo era servicio, lavando sus pies como señal de amor incondicional. Les habló de persecuciones y pruebas, pero también de la promesa de vida eterna. Era humilde, despojándose de cualquier ambición terrenal, caminando descalzo por los polvorientos caminos de Galilea, sin más riqueza que su mensaje de amor. Sin embargo,
Bajo esa mansedumbre había una fuerza indomable. Expulsó a los mercaderes del templo, desafió a los fariseos con palabras que desnudaban sus hipocresías y enfrentó la muerte con una dignidad que solo podía venir de la certeza divina. En ese momento, Caifás sintió que el desafío era abierto, descarado, una afrenta imposible de tolerar. Aquel nazareno no solo predicaba en las calles, no solo sanaba enfermos y reunía multitudes, ahora se atrevía a pisar el templo y a arremeter contra su estructura sagrada, contra el mismo sistema que sostenía su poder. Los sacerdotes lo miraban con furia contenida, pero en el corazón de Caifás, la rabia se mezcló con un miedo profundo. Si Jesús podía desafiar el templo mismo, nada lo detendría. Si el pueblo lo seguía en ese acto de rebelión, la frágil paz con Roma se rompería. Fue en ese instante cuando el sumo sacerdote supo que Jesús debía morir. No por cuestiones de fe, no por herejía, sino por política, por supervivencia. Porque si aquel hombre no era detenido, sería él quien caería. Jesús ya había sembrado en los corazones de sus seguidores la semilla de una revolución espiritual, sin riquezas ni ejércitos, armados solo con la fe. Estos hombres y mujeres estaban a punto de ser testigos de la transformación más grande de la humanidad. Cuando la hora se acercaba, antes de enfrentar su destino, Jesús se retiró al desierto. Guiado por el Espíritu Santo, donde ayunó 40 días y fue tentado por el adversario. Pero Jesús resistió, y al salir de aquella soledad ardiente, inició su camino hacia la luz de los hombres, dispuesto a transformar los corazones y a encender la chispa de un reino eterno. Desde Roma, Poncio Pilato fue enviado a la provincia más indomable del imperio, Judea, la tierra de un solo Dios, un pueblo rebelde y un odio que ardía como fuego eterno. Desde el principio, Pilato se ganó el odio del pueblo. Trajo los estandartes de Roma hasta Jerusalén, profanando la ciudad santa con imágenes del emperador. Cuando los judíos protestaron, mandó a sus soldados a rodearlos con las espadas desenvainadas. Pero los judíos no huyeron, no gritaron, se arrodillaron y ofrecieron sus cuellos al filo de los romanos. Pilato no los mató, pero aprendió algo aquel día. Este pueblo no se doblegaba como los demás. Era testarudo, fanático, impredecible. Después tomó el tesoro del templo para construir un acueducto. Cuando el pueblo se amotinó, envió soldados disfrazados de civiles a la multitud a una señal, sacaron sus dagas y masacraron a los manifestantes. Así gobernaba Pilato, con miedo y con sangre. Los judíos no eran como los demás súbditos de Roma. No temían al César, no doblaban rodilla, no se vendían por oro ni por gloria. Pilato lo supo desde su llegada. Gobernar aquella tierra era como sostener un nido de víboras con las manos desnudas. En algún rincón de la fortaleza Antonia, Longinos afilaba su lanza sin saber que su destino quedaría marcado por aquel hombre que hablaba de amor a los enemigos y de un reino que no era de este mundo. Mientras Judea hervía con la tensión de profetas y revoluciones, en Roma comenzaban a llegar ecos de algo que desafiaba la comprensión. No eran simples historias de agitadores o de rebeldes crucificados, sino rumores de milagros, de multitudes transformadas, de palabras que desarmaban a los poderosos y encendían el alma de los desposeídos. Entre las filas de las legiones, soldados endurecidos por la guerra empezaban a sentir el peso de estos relatos. Longinos, un centurión con cicatrices de innumerables batallas, comenzaba a cuestionar la brutalidad de su oficio. Había visto la muerte de cerca, pero jamás había escuchado de un hombre que devolviera la vida con solo una palabra. Su corazón, curtido y áspero, palpitaba con una inquietud desconocida. Claudio, un joven legionario ambicioso, escuchaba las historias con escepticismo, pero en las noches, cuando las antorchas iluminaban débilmente los muros de la fortaleza, su mente volvía a las narraciones sobre un hombre que hablaba de amor a los enemigos y prometía un reino que no pertenecía a este mundo.
En la ciudad eterna, los rumores se filtraban como veneno dulce entre los pasillos del Senado y los salones imperiales. Los senadores susurraban sobre un nuevo tipo de amenaza, no una espada, sino una palabra que resonaba más fuerte que los decretos de César. El poder absoluto de Roma se tambaleaba, no por la fuerza de los ejércitos, sino por la creciente duda de que tal vez la verdadera grandeza no se encontraba en las conquistas, sino en la compasión. Sin saberlo, la conciencia imperial comenzaba a despertar, lenta e inexorable, hacia un destino que transformaría para siempre los cimientos del mundo conocido. Bajo el sol abrasador de Judea, las sandalias de los soldados romanos levantaban polvo en las estrechas calles de Jerusalén. Entre ellos, Longinos y Claudio caminaban con la mirada alerta. La ciudad vibraba con una tensión invisible, un murmullo constante de esperanzas y profecías que inquietaba a los más supersticiosos. «Dicen que habla del amor como si fuera un arma», murmuró Claudio, ajustando su gladius. Longinos resopló. «El amor no llena los estómagos ni mantiene a raya a los celotes». Pero sus palabras carecían de la convicción de antes. Había visto a ese hombre Jesús de lejos, rodeado de gente que lloraba de gratitud. No había arrogancia en su rostro, solo una serenidad que desconcertaba al centurión. Mientras patrullaban cerca del templo, fueron testigos de cómo Jesús expulsaba a los mercaderes con furia controlada. «Mi casa será llamada casa de oración», proclamaba, mientras los sacerdotes observaban con rabia contenida. Longinos sintió un escalofrío. Había algo distinto en esa figura. No era solo un agitador más. En las noches, mientras bebían vino aguado en la fortaleza Antonia, Claudio no dejaba de hacer preguntas. ¿Y si los dioses han enviado a este hombre? Longinos lo callaba con un gesto, pero en su interior la duda crecía. Su lealtad al águila romana comenzaba a resquebrajarse, y cada milagro, cada palabra de Jesús, golpeaba la armadura invisible que había construido alrededor de su alma. Sin saberlo, ambos soldados estaban siendo arrastrados hacia el clímax de una historia que trascendería imperios y siglos. Pronto, sus nombres quedarían grabados en los márgenes de la eternidad, testigos involuntarios de la redención más grande jamás contada. Barrabás era un hombre marcado por la violencia de su tiempo. No conocía la paz, solo el conflicto. Para algunos, era un simple criminal. Para otros, un insurgente que no temía derramar sangre por la libertad de Judea. Su nombre era susurrado en las calles, ligado a revueltas y emboscadas contra los soldados romanos. No era un líder, pero sí un hombre de acción, dispuesto a luchar y matar por la causa que defendía. La noche de su captura, la ciudad estaba inquieta. El eco de su último enfrentamiento aún resonaba en las callejuelas de Jerusalén. Barrabás y sus hombres habían atacado un puesto de guardia romano y en la refriega, la sangre de un soldado imperial manchó las piedras del camino. La respuesta no se hizo esperar. Roma no olvidaba ni perdonaba. Bajo el mando del centurión Longino, los soldados lo rastrearon como a una bestia herida. Lo encontraron escondido en los callejones del mercado bajo la luz de las antorchas. La persecución fue breve, brutal. Barrabás peleó como siempre con furia, pero esta vez el enemigo era demasiado fuerte. Las lanzas lo rodearon. Los gritos retumbaron en la noche, y cuando sintió el golpe del puño de un legionario en su rostro, supo que su lucha había terminado. Encadenado y llevado a la fortaleza Antonia, su destino parecía sellado. La cruz lo esperaba, como a tantos otros que desafiaban el poder de Roma. Pero entonces, sin que él lo supiera aún, un nuevo prisionero llegaría a esa misma prisión. Un hombre que no era rebelde, que no empuñaba espada, pero cuya existencia misma amenazaba a los poderosos. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Hace miles de años, el pueblo de Israel, encadenado en la opresión de Egipto, fue liberado por el poder implacable de Dios. Moisés, su líder, desafió al faraón, y tras plagas y prodigios, la Pascua marcó el inicio de su camino hacia la libertad. Cada año, el pueblo conmemoraba aquel momento con sacrificios y banquetes, recordando
que Dios los había sacado de la opresión con brazo fuerte y extendido. Pero ahora, en Jerusalén, en medio de una nueva celebración de la Pascua, Caifás y el Sanedrín veían la oportunidad de una liberación diferente. No era la esclavitud de Egipto lo que querían erradicar, sino la amenaza que, según ellos, representaba Jesús de Nazaret. Mientras el pueblo preparaba el Cordero Pascual, ellos preparaban una traición. En la misma fiesta que celebraba la redención, planeaban entregar a quien decía traer una libertad aún mayor. Jesús, montado en un burro, avanzaba hacia Jerusalén, mientras las multitudes extendían mantos y ramas de palma a su paso, clamando, «Hosana al Hijo de David». Los discípulos, conmovidos, apenas comprendían la magnitud del momento. Su maestro, recibido como rey por un pueblo sediento de esperanza. Pero en las sombras de la ciudad, el Sanedrín observaba con ojos de hierro. Los sumos sacerdotes, alarmados por el fervor popular, se reunieron en secreto. La figura de Jesús, con sus enseñanzas que desafiaban la rigidez de la ley y su creciente influencia, representaba una amenaza. «Si lo dejamos vivir, Roma vendrá contra nosotros», murmuraban. Y así, el plan de su captura comenzó a gestarse en la penumbra del templo. Caifás, con su mirada gélida, entrecerró los ojos mientras golpeaba suavemente con los dedos la mesa de piedra. Este Jesús de Nazaret se ha convertido en un problema. La gente lo sigue, lo llaman rey. Si Roma cree que estamos con él, destruirán lo poco que nos queda de poder. Uno de los ancianos asintió. Debe ser eliminado antes de la Pascua, pero necesitamos que alguien nos lleve hasta él sin alboroto. El silencio se apoderó del recinto cuando una figura se deslizó en la penumbra. Era Judas Iscariote. Caifás se levantó lentamente. «Tú eres uno de los suyos, ¿no es así? Caminas con él, conoces sus pasos. ¿Acaso no ves lo que está haciendo? Se hace pasar por el Mesías, pero su camino solo traerá ruina». Sabemos que tienes dudas, Judas. Quizás comprendas que su fin es inevitable. Pero podrías hacer algo que no solo salvaría a nuestro pueblo, sino que también te beneficiaría a ti. Judas entrecerró los ojos. ¿Qué están sugiriendo? Caifás sonrió levemente. 30 monedas de plata por llevarnos hasta él en la noche. Sin alborotos, sin resistencia. El tintineo de unas monedas en una bolsa de cuero llenó el aire. Judas sintió su peso en la palma de su mano. Por un momento dudó. Pero la idea de un Mesías derrotado, débil, lo llenó de rabia. Si Jesús no iba a tomar el poder, entonces ¿de qué servía seguirlo? Tomó la bolsa y salió en silencio, perdiéndose en las calles de Jerusalén. Pero la conspiración no terminaba ahí. Caifás giró su mirada a uno de sus hombres y le dijo, «Hay otro asunto que resolver. Habla con Barrabás». Las celdas de la fortaleza de Antonia olían a sangre y humedad. Entre sombras, encadenado contra la piedra fría, Barrabás mascullaba insultos contra Roma. Barrabás, un hombre marcado por la violencia, líder de una insurrección fallida contra Roma, cuya espada había probado la sangre de soldados y ciudadanos por igual. Encadenado a la fría piedra, conocía bien su destino, la cruz. No era un ladrón común, sino un celote, un rebelde que luchaba por la liberación de Judea con fuego y hierro. Su nombre, que significa Hijo del Padre, resonaba con ironía en los corredores de la prisión, mientras él se debatía entre la furia y el miedo. Sabía que la Pascua traía consigo la costumbre de liberar a un prisionero, pero jamás imaginó que su vida dependería de un hombre como Jesús de Nazaret. Los días en la celda fueron interminables hasta que, una noche, recibió una visita inesperada. Los pasos resonaron en la prisión. Una figura con túnica oscura se inclinó sobre él, le susurró al oído un plan cuidadosamente tejido. «Barrabás, un hombre como tú no debería pudrirse aquí». Barrabás alzó la vista y escupió al suelo. «¿Qué quieres, sacerdote?» «Tu libertad». El rebelde rió con amargura. «¿Y qué tendría que hacer por eso? ¿Recitar los salmos?» El sacerdote sonrió. «Nada en absoluto, solo esperar.
Dentro de unos días, el pueblo tendrá la opción de elegir a un prisionero para ser liberado. Nosotros nos encargaremos de que griten tu nombre. Barrabás frunció el ceño. ¿Y a quién condenarán en mi lugar? A un hombre que predica paz, pero que amenaza el orden de nuestra nación. El rebelde meditó. No le importaba quién muriera, siempre que él saliera vivo. Apretó los dientes y asintió. El sacerdote se incorporó y le lanzó una última mirada. Prepárate, Barrabás. En breve, el pueblo pedirá tu libertad y tú deberás asegurarte de aprovecharla. Los pasos se alejaron, dejando a Barrabás con una extraña sensación. No entendía completamente el juego de poder que se tramaba sobre su cabeza, pero una cosa era segura: la tormenta estaba por desatarse. El ambiente en la ciudad se tensaba como un arco a punto de disparar. Los soldados romanos patrullaban las calles, y entre ellos Longinos. Cada paso lo acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre, sin imaginar que pronto estaría frente al hombre del que tanto había oído hablar en el momento más oscuro de la historia sagrada. Judas Iscariote, el guardián de las finanzas del grupo, cargaba con un peso invisible que lo alejaba poco a poco de sus compañeros. Había sido elegido por Jesús no por su pureza, sino quizás porque era necesario que alguien cumpliera aquel papel oscuro para que se cumpliera el destino profetizado. Era el único del grupo que no provenía de Galilea, y sus ojos miraban la realidad con una mezcla de pragmatismo y desencanto. Los rumores de que Jesús quería un reino espiritual y no una revolución contra Roma lo llenaban de frustración. ¿Acaso no era hora de tomar las armas, de liberar al pueblo con fuerza y no solo con palabras? Pero Jesús hablaba de otro tipo de libertad, una que a veces Judas no entendía, y así comenzó a buscar respuestas en las sombras. Lo irónico era que Jesús no se ocultaba. Predicaba en el templo, caminaba libremente entre la gente. ¿Por qué necesitaban a Judas? Porque no solo era el acto de apresarlo, era el simbolismo de la traición. Uno de los suyos, uno que había compartido el pan con él, debía señalarlo con un beso, un gesto de amor convertido en la marca del sacrificio. Mientras tanto, en las sombras del palacio de Pilato y en los corredores del Sanedrín, las tensiones crecían. La autoridad romana veía en Jesús una molestia menor, pero los líderes religiosos lo veían como una amenaza existencial. Y en medio de esa red de poder y fe, Judas se desmoronaba, sin saber que su nombre quedaría grabado para siempre como sinónimo de traición. De regreso en Jerusalén, en un cuarto del monte Sión, la traición se fraguaba. Judas Iscariote, con el alma desgarrada entre la duda y la codicia, compartía la cena con Jesús y los demás discípulos, consciente de que la redención pasaría por el sacrificio. La sala estaba iluminada por la tenue luz de las lámparas de aceite. Las sombras danzaban sobre los muros mientras los apóstoles compartían el pan, sin saber que aquella cena sellaría el destino de su maestro. Jesús, sereno pero con la tristeza reflejada en los ojos, miraba a cada uno de ellos como si fuera la última vez. Mientras partía el pan dijo: «Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Y luego, al alzar la copa: «Esta es mi sangre, derramada para el perdón de los pecados». Los discípulos escuchaban en silencio, sin comprender del todo la magnitud de sus palabras. Pero la tensión se hizo insoportable cuando Jesús pronunció: «Uno de ustedes me va a entregar». El aire se volvió denso, las miradas se cruzaron con incredulidad. Pedro, siempre impulsivo, preguntó: «Señor, ¿quién es?». Y Jesús, sin señalar directamente, dijo: «Aquel que moje el pan en el plato conmigo». Judas, que ya había cerrado el trato con los sacerdotes días antes, sintió que su corazón se detenía. El peso de las 30 monedas de plata parecía quemarle en las entrañas. Era el encargado de las finanzas del grupo, un hombre que había visto milagros con sus propios ojos, pero cuya fe se había erosionado bajo las dudas y las expectativas rotas. Tal vez pensaba que entregar a Jesús forzaría la manifestación de su poder, o quizás simplemente había cedido al resentimiento. Pero ahora, en la intimidad de la cena, con los ojos de Jesús posados sobre él, la traición le pesaba como una cadena.
Jesús, con voz firme pero llena de compasión, le susurró: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó, sintiendo que la sala se cerraba sobre él, y salió a la noche oscura, dejando atrás la luz cálida de su maestro. Y así, mientras los demás cantaban salmos y se preparaban para ir al Monte de los Olivos, la maquinaria de la traición ya estaba en marcha. Las autoridades, guiadas por la mano de Judas, se alistaban para capturar al hombre que, sin espada ni ejército, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. En la penumbra del huerto de Getsemaní, las sombras se alargaban como presagio de la tragedia. Jesús, con el rostro marcado por la angustia, oraba en soledad, mientras sus discípulos, incapaces de sostener la vigilia, caían vencidos por el sueño. Su alma se estremecía, pero aceptaba su destino. La copa amarga estaba servida. El sonido de las armaduras irrumpió en la calma nocturna. Fariseos, guardias del templo y soldados romanos, guiados por Judas Iscariote, se acercaban con antorchas encendidas. Judas, con la mirada baja y las manos temblorosas, señaló al maestro con un beso, la traición consumada con el gesto más íntimo. Jesús, sereno, se dirigió a la multitud. «¿A quién buscáis?» «A Jesús de Nazaret», respondieron. «Yo soy». Sus palabras resonaron con tal fuerza que los soldados retrocedieron, cayendo al suelo como si un viento divino los derribara. Pero no hubo resistencia. Jesús, entregándose sin lucha, frenó la espada de Pedro, sanando la herida de Malco, el siervo herido. Longinos, el soldado romano, observaba la escena con desconcierto. Había presenciado muchas capturas, pero nunca algo así. Un hombre que, en lugar de huir o implorar por su vida, ofrecía paz y sanación a quienes venían a apresarlo. Atado y llevado como un criminal, Jesús fue conducido a la ciudad, mientras sus discípulos, aterrorizados, se dispersaban en la oscuridad. La profecía avanzaba y el sacrificio estaba en marcha. En las frías horas de la madrugada, Jesús fue conducido ante el Sanedrín. Las antorchas parpadeaban como lenguas de fuego mientras los ancianos, escribas y sumos sacerdotes se congregaban con rostros tensos. Caifás, con su mirada cargada de autoridad y miedo, interrogaba con voz implacable: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente?» Jesús, sereno, respondió: «Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Los sacerdotes rasgaron sus vestiduras. Para ellos, las palabras de Jesús eran blasfemia, y el veredicto estaba decidido antes de que el sol asomara en el horizonte. Lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, un hombre desgastado por los juegos de poder de Judea, que contemplaba a Jesús con más curiosidad que desprecio. Mientras tanto, en los patios del palacio, Pedro se mantenía en las sombras. El frío de la noche le calaba los huesos y su corazón latía con violencia. 3 veces fue señalado por distintos testigos: «Tú estabas con él», y 3 veces lo negó con creciente desesperación, hasta que el gallo cantó. Entonces recordó las palabras de su maestro y su alma se quebró en un lamento silencioso. Barrabás llevaba días en la prisión de la fortaleza Antonia, encerrado en una celda húmeda y oscura, rodeado de otros condenados que, como él, esperaban la muerte. El hedor a desesperanza impregnaba el aire. Sabía bien lo que le esperaba: el camino al Gólgota, el suplicio de la cruz. No habría perdón para un rebelde, menos aún para un asesino de romanos. Sin embargo, aún albergaba una tenue esperanza de evitar la crucifixión. No le importaba a quién ocupara su lugar en la cruz, solo le importaba que cuando el sol se alzara, él siguiera respirando. Y así, cuando la mañana llegó y Pilato presentó la elección, los gritos fueron ensordecedores. No era la voluntad espontánea del pueblo, sino una orquestación cuidadosamente tejida. «Barrabás, Barrabás», retumbó en la plaza. Y cuando Pilato preguntó qué hacer con el otro prisionero, la respuesta no dejó lugar a dudas. «Crucifícalo, crucifícalo». Era el clamor ferviente de la multitud, un mandato que resonaba como un eco implacable en el aire.
Cuando los guardias arrancaron sus cadenas, la incredulidad cruzó el rostro de Barrabás. Había esperado el martillo del verdugo, no la misericordia de un pueblo que apenas lo conocía. Salió de la prisión sin mirar atrás. No supo, o quizás no quiso saber, que el hombre que tomaba su lugar caminaba hacia la cruz que había estado destinada para él. Mientras caminaba entre la multitud, sintió las miradas cargadas de odio hacia Jesús, aquel que ahora ocupaba su lugar. Se desvaneció entre las calles de Jerusalén con el alma cargada de preguntas que no podía responder. ¿Qué clase de rey entrega su vida sin luchar? ¿Qué justicia es esta, donde el inocente muere y el culpable vive? Su historia no terminó con su liberación, sino que se convirtió en un eco del perdón inmerecido, un recordatorio de la eterna elección entre la violencia y el amor, entre las cadenas y la verdadera libertad. Tras ser condenado, Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados lo despojaron de sus vestiduras y lo ataron con fuerza a una columna de piedra. Allí, en aquel recinto sombrío y helado, comenzó un suplicio que sobrepasó cualquier castigo habitual. Los verdugos, sedientos de violencia, empuñaron látigos trenzados con huesos afilados y fragmentos de metal diseñados para desgarrar la carne con cada golpe. Lo que debía ser una flagelación ritual, pronto se convirtió en una orgía de sadismo. Los soldados, embriagados de crueldad, se turnaban para descargar su furia sobre el Mesías. Con cada latigazo, jirones de piel y carne se desprendían, dejando surcos profundos que teñían de rojo el suelo de piedra. El castigo excedió todo límite, pues la orden de escarmentar se transformó en una diversión macabra. No fue un castigo, fue una brutalidad desmedida, un exceso de violencia que dejó su cuerpo al borde de la muerte antes siquiera de cargar la cruz. Los testigos apenas podían sostener la mirada ante aquel espectáculo. Jesús, debilitado, apenas podía mantenerse en pie cuando finalmente lo desataron. Sus rodillas cedieron y su cuerpo maltratado se desplomó sobre el suelo empapado de su propia sangre. Pero los soldados no habían terminado aún. Cuando su cuerpo quedó lacerado y ensangrentado, le colocaron un manto púrpura sobre las heridas y tejieron una corona de espinas que incrustaron en su cabeza, burlándose de él como el rey de los judíos. Las espinas perforaron su carne y la sangre surcó su rostro mientras los soldados se arrodillaban en falso homenaje, escupiendo y golpeándolo sin piedad. En ese tormento, Jesús permaneció en silencio, con los ojos llenos de compasión, como si incluso en ese momento orara por quienes lo torturaban. Finalmente lo vistieron nuevamente con sus ropas y lo arrastraron de vuelta ante Pilato, quien, horrorizado por la brutalidad, intentó apelar a la piedad de la multitud mostrando a Jesús destrozado. Pero la voz del pueblo clamaba aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». La sentencia estaba sellada. El camino al Gólgota había comenzado. Los soldados, sin entender a quién tenían delante, se burlaban de él, pero en medio de la brutalidad, algunos corazones comenzaban a estremecerse, como si presintieran que estaban participando en algo más grande que ellos mismos. El camino hacia el Gólgota se trazaba con cada latido, y la historia avanzaba inexorable hacia su clímax. El sol despuntaba tímido en el horizonte cuando Jesús fue entregado a los soldados para ser crucificado. Los soldados continuaban con su burla despiadada, y cuando le dieron la cruz para cargarla, su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Cada paso hacia el Gólgota era una prueba de resistencia, mientras los curiosos se agolpaban en las calles, algunos llorando, otros maldiciendo, y unos pocos, como Longinos, observaban con creciente inquietud. El centurión, endurecido por la guerra y la sangre, no entendía por qué algo dentro de él se resistía a aquella escena. Observó al hombre que se tambaleaba bajo el peso de la cruz, con la espalda desgarrada y los ojos cubiertos de sudor y sangre. No podía más. «No llegará», murmuró entre dientes. «Debe poder», gruñó un soldado a su lado. «Si es rey, que cargue su corona». Longinos miró a la multitud y su corazón, que tantas veces había ignorado el sufrimiento ajeno, se arrugó por primera vez.
Algo en aquella escena le resultaba insoportable. Entonces, sin dudarlo más, señaló a un hombre entre la multitud. Tú, ayúdalo. Simón de Cirene no era un soldado, ni un discípulo, ni un criminal. Era solo un hombre, un extranjero llegado a la ciudad para la Pascua, empujado por las circunstancias a ser testigo de un drama que no le pertenecía. Venía del campo, de trabajar con sus propias manos, cuando los romanos lo arrancaron de la multitud. No, él debe cargarla solo, protestó un soldado, pero Longinos ya había decidido. Con un gesto firme y una mirada que no admitía réplica, empujó a Simón hacia la cruz. Este miró a Jesús y por un instante sintió que el tiempo se detenía. No había rabia en aquel rostro, ni rencor, ni súplica, solo el peso de algo mucho más grande que el madero sobre sus espaldas. Apoyó sus manos en la cruz y la cargó con él. El camino al Gólgota se volvió menos solitario. Aunque su labor terminó al llegar a la cima, Simón no pudo apartarse. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Las mujeres lloraban y él, con la voz entrecortada, les dijo: No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Su preocupación siempre era por los demás, incluso mientras la muerte se cerraba sobre él. Al llegar a la colina, los soldados prepararon los clavos. El sonido del martillo perforando la carne resonaba con brutalidad, mientras los espectadores se debatían entre la piedad y la indiferencia. Las horas más oscuras estaban a punto de comenzar. Simón de Cirene, ya entre la multitud, no podía apartar la mirada. Sus manos aún sentían el peso de aquella cruz, su espalda aún recordaba la presión de la madera. Había llevado el peso de aquel hombre y ahora lo veía clavado en él. No comprendía por qué, pero su corazón se apretaba como si él también estuviera allí, suspendido entre el cielo y la tierra. Barrabás había escapado, libre, eso le habían dicho. Sin embargo, algo lo detuvo en su camino. Se giró, observó la colina desde la distancia y la inquietud lo carcomió. Aquel que estaba en su lugar no maldecía, no gritaba, no suplicaba, solo miraba el cielo. ¿Por qué no se resiste?, murmuró entre dientes, sin darse cuenta de que sus propios pies lo llevaban de regreso. Judas estaba más lejos aún. No quería estar allí, pero no podía marcharse. Oculto en las sombras, con el aliento entrecortado y las manos temblorosas, vio a su maestro en la cruz. Él había entregado su vida por 30 monedas de plata. Ahora, mientras los clavos perforaban la carne, sintió que algo dentro de él se rompía también. No había marcha atrás. Y Longinos, con la vista nublada y el alma pesada, sostuvo la lanza con manos temblorosas. Había matado a cientos de hombres e incluso niños sin pestañear, pero nunca a uno como este. Apretó los dientes, tragó el nudo en su garganta y volvió la mirada al cielo, donde las nubes comenzaban a arremolinarse. Algo en el aire le decía que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Cada golpe del martillo reverberaba en su pecho como un eco de culpa. Había presenciado incontables crucifixiones, pero esta vez era distinto. Claudio, de pie junto a él, observaba con el ceño fruncido, intentando mantener la compostura mientras las lágrimas le ardían en los ojos. El cielo comenzó a oscurecerse cuando Jesús fue elevado en la cruz. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio inquietante. Longinos entrecerraba los ojos, luchando por ver con claridad. Los años en batalla le habían dejado casi ciego de un ojo, pero en ese instante sentía que su ceguera iba más allá de lo físico. Jesús, ya clavado en la cruz, contemplaba a la multitud con una mezcla de compasión y dolor. Su cuerpo desgarrado sangraba lentamente y su respiración se volvía cada vez más pesada. A su alrededor, los soldados jugaban a los dados por su túnica, mientras los líderes religiosos observaban con desprecio. Desde lo alto de la cruz, la voz de Jesús, débil pero firme, rompió el aire. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes le escuchaban. Junto a él, los dos ladrones crucificados compartían su agonía. Uno de ellos lo insultaba, pero el otro, con lágrimas en los ojos, le pidió clemencia.
Y Jesús, con la ternura de un padre que acoge a su hijo, le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Abajo, María, su madre, lloraba en silencio, sostenida por Juan. Jesús, con esfuerzo, giró la cabeza hacia ellos y dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Las horas pasaban y el sufrimiento aumentaba. La sed lo consumía y con voz rasgada clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado y la sangre marcando surcos en su piel, alzó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, llenos de dolor pero aún serenos, recorrieron a los soldados que lo observaban con indiferencia. Sus labios resecos se entreabrieron y con voz quebrada dijo: tengo sed. Un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a sus labios, pero él apenas la probó. La piel lacerada, los músculos agotados y la agonía del alma lo llevaban al límite. El momento se acercaba. La oscuridad cubría la tierra y el aire parecía detenerse. Con un último aliento, Jesús susurró: todo está consumado. Y con un suspiro final, su cabeza cayó sobre su pecho. Su cuerpo quedó inmóvil, su aliento se extinguió. La sangre aún goteaba de sus heridas, pero ya no había dolor. Sus ojos, antes llenos de vida, se cerraron para siempre. El Mesías murió. Un estruendo sacudió la colina del Gólgota. Las piedras se partieron, las tumbas se abrieron, y en el templo, el velo que separaba lo sagrado de los hombres se rasgó en dos. El viento ululaba entre los cadáveres y los vivos, como un lamento del mundo mismo. A su alrededor, los que antes se burlaban ahora temblaban. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron aterrados. Pero sobre la colina, bajo un cielo oscurecido, el cuerpo sin vida de Jesús permanecía inmóvil, mientras la tierra aún lloraba su muerte. Cuando la lanza de Longinos perforó el costado de Jesús, la sangre salpicó su rostro. Instintivamente se limpió los ojos, y en ese momento la oscuridad que lo envolvía se disipó. Su vista volvió con una nitidez inexplicable, pero con ella llegó un peso insoportable. Cayó de rodillas, temblando, mientras Claudio lo levantaba, incapaz de entender lo que había sucedido. Este hombre nunca mintió, pero ya es tarde, ha muerto, susurró Longinos con la voz quebrada. Claudio lo miró con temor y reverencia, mientras el velo del templo se rasgaba y la tierra temblaba bajo sus pies. La crucifixión había terminado, pero para ellos, la verdadera transformación apenas comenzaba. Judas corría. No sabía hacia dónde, no sabía por qué. El sonido de las monedas chocando en su bolsa era un eco metálico que perforaba su cráneo. 30 piezas, 30 latidos de traición. El monte se alzaba ante él como una sombra voraz. Olivos retorcidos extendían sus ramas como dedos acusadores. La luna, testigo impasible, iluminaba su rostro desencajado. Sus pies se hundían en la tierra húmeda mientras ascendía, cada paso arrancándole el aliento. Allí, en la cima, el viento ululaba como un coro de espectros. Sus manos temblorosas ataron la soga a la rama más gruesa. El cuero áspero mordió su piel mientras pasaba el lazo por su cuello. Pero antes de dar el último paso, su mirada errante descendió hacia la ciudad. Jerusalén dormía. En la distancia, la cruz aún se alzaba contra el alba que nacía. Y en lo alto de ella, el cuerpo inerte de su maestro yacía. Un sollozo rasgó su garganta. Gritó, pero su voz fue tragada por la nada. Los recuerdos lo golpearon, la voz que lo llamó, la mano que partió el pan, los ojos que sabían, pero nunca lo condenaron. Y entonces saltó, el crujido fue breve, seco, pero la soga, como si se negara a completar su condena, cedió. Su cuerpo cayó, golpeando las rocas, quebrándose, desparramándose como una ofrenda sin redención. El alba llegó, tiñendo de oro el suelo ensangrentado. Pero Judas no vio la luz, solo la sombra eterna de su propia traición.
Simón de Cirene, quien había cargado la cruz a la fuerza, regresó a su hogar marcado por la experiencia. La imposición de aquel sufrimiento se transformó en semilla de fe. Al escuchar sobre la resurrección, entendió que su acto involuntario había sido parte de un plan divino y comenzó a predicar la historia de aquel día como testigo involuntario de la pasión. Barrabás deambulaba como un alma errante. La libertad que obtuvo a costa de la vida de Jesús se convirtió en su condena personal. La culpa lo devoraba, y cada rumor sobre las apariciones del resucitado lo sumía más en su tormento. Su existencia se volvió un peregrinaje de búsqueda, intentando comprender por qué él había sido salvado mientras el justo era sacrificado. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, José de Arimatea, miembro del Sanedrín que había mantenido su fe en silencio, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Concedido el permiso, descendieron el cuerpo con delicadeza, mientras María, devastada, sostenía las manos de su hijo sin vida. Lo envolvieron en una sábana limpia y lo llevaron a un sepulcro nuevo excavado en la roca, sellando la entrada con una gran piedra. Los fariseos, temerosos de que los discípulos robaran el cuerpo, convencieron a Pilato de poner guardias en la tumba. La vigilia comenzó, y la noche cubrió con su manto aquel lugar de duelo. Al tercer día, cuando la aurora rompía la oscuridad, un terremoto sacudió la tierra. Un ángel descendió y rodó la piedra. Su presencia resplandecía como el relámpago. Los soldados, testigos de lo imposible, cayeron como muertos de terror. María Magdalena y otras mujeres llegaron al sepulcro al amanecer. Encontraron la tumba vacía y con el corazón palpitante escucharon las palabras del ángel. No está aquí, ha resucitado como lo dijo. Salieron corriendo, entre lágrimas y júbilo, para anunciar la noticia a los discípulos. Jesús apareció primero a María Magdalena, quien lo confundió con el jardinero hasta que él la llamó por su nombre. Luego Jesús apareció a sus discípulos en medio del miedo y la incertidumbre. Las puertas cerradas no fueron obstáculo para que su presencia llenara la habitación con paz. La paz sea con ustedes, dijo, mostrando las heridas que aún marcaban su carne. Tomás, incrédulo, necesitó tocar las llagas para creer. Cuando lo hizo, cayó rendido, susurrando, «Señor mío y Dios mío». En el camino a Emaús, dos discípulos caminaron con un desconocido que les explicó las Escrituras. Solo al partir el pan reconocieron a Jesús, quien desapareció en ese instante. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?, se preguntaron, al comprender la magnitud del momento. Junto al lago de Galilea, Jesús aguardaba a los suyos con un fuego encendido y pan caliente. Pedro, impulsivo, se lanzó al agua para alcanzarlo. Después de la comida, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas?, restaurando así el alma del apóstol, quien había negado conocerlo en la noche más oscura. Finalmente, en el monte de la Ascensión, Jesús bendijo a sus seguidores y ascendió a los cielos. Pero su promesa quedó grabada en sus corazones. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Las apariciones no solo confirmaron la victoria sobre la muerte, sellaron la certeza de la esperanza y transformaron a los testigos en heraldos de una verdad que ningún imperio podría apagar. La resurrección no solo rompió las cadenas de la muerte, sino que encendió una llama imparable en los corazones de quienes lo siguieron. La historia de la redención no había terminado. Apenas comenzaba a desplegarse con un nuevo amanecer para la humanidad. La resurrección de Jesús fue el eje sobre el que giró la transformación de la historia. Para los seguidores de Cristo, no fue solo un milagro, sino la confirmación de que todo lo prometido se cumplía. La muerte había sido vencida, y con ella, la redención de la humanidad se volvía tangible. Los discípulos, antes temerosos y dispersos, cobraron un valor inquebrantable. Proclamaban la resurrección con fervor, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte por la verdad que habían presenciado. En Jerusalén la noticia se esparció como fuego. Los sumos sacerdotes intentaron sofocar los rumores, pagando a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo.
pero las apariciones de Jesús a lo largo de 40 días hicieron imposible acallar la esperanza. María Magdalena, los caminantes de Emaús, los apóstoles en el cenáculo, cada encuentro reafirmaba la convicción de que el Mesías había triunfado sobre la tumba. Mientras tanto, en Roma, la resurrección se filtraba como un susurro inquietante. Longinos, el soldado que había atravesado el costado de Jesús, difundía su testimonio. Él, que había sido sanado de su ceguera con la sangre del crucificado, afirmaba que la ejecución había sido algo más que un acto rutinario de brutalidad imperial. La historia llegó a los oídos de Claudio y de otros oficiales, sembrando dudas en corazones acostumbrados a la violencia, pero no a lo inexplicable. El sol se ponía sobre Judea, pero su luz seguía ardiendo en las almas de aquellos que habían sido testigos del milagro. Roma, la fuerza indomable que había aplastado reinos, se vio sacudida por algo que sus legiones no podían someter. La fe, la cruz, antes símbolo de vergüenza, se alzó como emblema de esperanza, y el nombre de Jesús comenzó a resonar más allá de las fronteras del imperio, sembrando en su propio corazón una semilla que ningún ejército podría extinguir. La crucifixión de Jesús fue solo el principio. La paz que Caifás creía haber asegurado se resquebrajó. Los seguidores de Jesús no desaparecieron, al contrario, se multiplicaron. Hombres y mujeres proclamaban que había resucitado. Roma, impasible, observó el caos y finalmente decidió que Caifás ya no era útil. Un día, sin aviso, llegó el decreto. Caifás fue depuesto. Sin su manto sagrado, sin su trono de mármol, sin su poder. Vagó en el olvido, consumido por la misma política que lo había encumbrado. Su final fue trágico, atormentado por las sombras de aquella noche en la que decidió condenar al hombre que cambió el mundo. Su nombre quedó escrito en la historia no como el salvador de su pueblo, sino como el hombre que vendió la verdad por miedo al poder. El destino de Poncio Pilato se perdió entre las sombras de la historia, pero la culpa nunca dejó de perseguirlo. Desde el día en que entregó a Jesús a la cruz, su conciencia se convirtió en un tribunal implacable. Ni el agua con la que lavó sus manos, ni los lujos de Roma pudieron borrar la imagen de aquel hombre silencioso, aquel reo que no suplicó, que no maldijo, sino que miró más allá de él como si ya supiera su destino. Despojado de su cargo y llamado a rendir cuentas ante el emperador, Pilatos se convirtió en un hombre errante. Exiliado en la Galia, su mente se tornó un campo de batalla entre el poder que perdió y la verdad que negó. Atormentado por visiones de la cruz y por el eco de la multitud gritando «Crucifícalo», terminó por rendirse a su desesperación. Una fría madrugada, incapaz de soportar el peso de su decisión, se acercó a las aguas del Ródano. Miró su reflejo, pero en lugar de su rostro vio el de Jesús, aquel a quien había sentenciado sin hallar culpa en él. Con un último suspiro, se arrojó al río, buscando en la muerte la paz que jamás encontró en vida. Pero ni el Ródano ni el Tíber pudieron lavar la mancha que lo acompañó más allá del olvido. Tras la crucifixión, Longinos, con su vista restaurada por la sangre de Cristo, no pudo deshacerse de la imagen de aquel rostro sereno en medio del sufrimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas y culpa. Claudio, su compañero, observaba cómo la crudeza de la ejecución dejaba cicatrices invisibles en el alma del centurión. Longinos comenzó a buscar respuestas entre los seguidores de Jesús, escuchando relatos de los milagros y las enseñanzas del Maestro. Claudio, inicialmente escéptico, fue arrastrado por la creciente convicción de su amigo. Los dos soldados, que antes encarnaban la autoridad implacable de Roma, iniciaron un viaje de transformación interior donde la compasión y la búsqueda de redención los enfrentaban directamente con el sistema que servían. Longinos y Claudio abandonaron Jerusalén bajo la sombra de la traición y el sacrificio. Cada paso lejos de la ciudad era un paso más profundo en el laberinto de su conciencia. Pero mientras Claudio aún luchaba contra la duda, Longinos ya había decidido. No podía seguir sirviendo al mismo imperio que había levantado la cruz.
En Capadocia encontraron refugio entre los discípulos, pero la paz fue efímera. La noticia de su deserción llegó a Roma y el castigo era inevitable. Soldados fueron enviados para traer su cabeza como advertencia a otros que osaran cuestionar la voluntad de César. Cuando llegaron, Longinos no opuso resistencia. Su espada, que una vez brilló en la guerra, yacía olvidada. Claudio, con el alma desgarrada, observó cómo su amigo se arrodillaba con la serenidad de quien ha encontrado la verdad. El verdugo alzó la espada. Un golpe, un instante, y la sangre de Longino se mezcló con la tierra. Los soldados recogieron su cabeza como trofeo, pero algo en sus rostros revelaba inquietud. Aquel hombre no había implorado ni luchado. Había aceptado su destino con una paz que ellos jamás conocerían. Claudio, ahora solo, comprendió lo que Longinos había visto en aquel rostro crucificado. Y en su corazón, sin necesidad de espadas ni batallas, Roma comenzaba a caer. Las vidas de los testigos del Calvario siguieron caminos distintos, pero todas convergieron en la misma verdad. El mensaje de Jesús trascendía el tiempo y la muerte. En las catacumbas de Roma, los primeros cristianos se reunían en secreto, mientras las palabras del Maestro se esparcían como un fuego imparable. La espada de Roma no pudo extinguir la llama de la redención. Y así, mientras los imperios se desmoronaban y los reyes caían en el polvo del olvido, la historia de Jesús no se apagó. A través de los siglos, su voz resonó más allá de la muerte. Su sacrificio se convirtió en un faro en la tormenta y su mensaje inmortal, porque incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, la posibilidad de redención y esperanza sigue ardiendo, inquebrantable, en el corazón de la humanidad. La cruz no fue el final, fue solo el principio. Cuando el Hijo del Hombre murió, descendió a las profundidades. No fue como un alma vencida, sino como un conquistador. Los muros del inframundo temblaron. Hades rugió en desafío, pero no estaba solo. Desde el principio de los tiempos, una guerra se libraba en secreto. Lucifer y sus legiones caídas, los Nefilim caminando entre los hombres, demonios susurrando en las sombras. La tentación de Cristo fue solo un aviso. La batalla final estaba por llegar. Él regresó, y con su resurrección, el equilibrio de los mundos fue quebrado. Ahora, los caídos reclamarán lo que creen suyo, pero la luz no retrocede, la redención no se detiene, y el enemigo sabe que su tiempo se acaba. Pronto, todo será revelado. La resurrección, lo que los humanos no vimos. Cuando Cayo Casio Longinos perforó el costado de Jesús para asegurarse de que había muerto, brotó de su herida sangre y agua, interpretadas como símbolos de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. La lanza que atravesó el costado de Jesús en la cruz, conocida como la lanza de Longinos, ha sido objeto de veneración y especulación a lo largo de los siglos. Los primeros cristianos consideraron la lanza como una reliquia sagrada. Fuentes históricas sugieren que fue llevada a Constantinopla en el siglo IV, donde fue depositada en la Basílica de Santa Sofía. Después de la Cuarta Cruzada, parte de la lanza fue trasladada a Europa Occidental, mientras que la punta supuestamente permaneció en Constantinopla. En el siglo XIII, el extremo de la lanza llegó a San Pedro en el Vaticano, donde permanece hasta hoy. Otra sección se custodió en Viena, en el Tesoro Imperial de los Habsburgo, y hay registros de otras posibles reliquias en Armenia y Antioquía.
Los historiadores debaten si estas lanzas son fragmentos auténticos o reliquias fabricadas en la Edad Media, cuando la devoción por las reliquias alcanzó su punto más alto. Se decía que la lanza poseía un poder sobrenatural. Aquel que la poseyera podría conquistar el mundo, pero si la perdía, también perdería su poder y su vida. A lo largo de los siglos, emperadores como Constantino y Carlomagno buscaron la lanza como símbolo de legitimidad y victoria. Incluso en tiempos más recientes, se dice que Hitler la obsesionaba, convencido de que le otorgaría el dominio absoluto. La figura de Longinos también evolucionó. De ser un soldado romano, pasó a ser venerado como santo. La tradición dice que fue curado de su ceguera parcial, cuando la sangre de Cristo tocó sus ojos, lo que lo llevó a convertirse al cristianismo y predicar la fe hasta su martirio. La historia de la lanza del destino perdura como un poderoso símbolo de la pasión de Cristo y de la fe que transformó a los testigos de su sacrificio.